Que el Señor nos bendiga. Vamos a una parte especial en el servicio y en lo posible guardar la compostura porque viene la lectura de la palabra del Señor. Vamos a dejar en este lugar a nuestro pastor Mario Ceballos, a quien el Señor revista de su gracia. Gracias. ¿Sí? Gracias. Amén. Compartimos la lectura de la bendita eterna palabra de Dios. Leeremos en el libro de Romanos, igual que ayer, en esta oportunidad el capítulo número 11. Vamos a detener nuestra lectura en los versos finales de este hermoso capítulo. Romanos 11, verso 30 en adelante. Búsquela con tranquilidad, pero con mucho respeto, pues es palabra de Dios. Si usted la ha encontrado, le daré lectura a la bendita y eterna palabra de Dios y lo haré en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas, y a él sea la gloria por los siglos. Amén. Dios confirme la lectura de su santa y bendita palabra. Vamos a dejar a nuestro pastor en la exhortación de la palabra. Amén. Y que esta palabra sea con poder para su gloria. Amén. Dios guarde a nuestro pastor. Muchas gracias. Damos gracias al Señor en esta tarde, en esta noche ya, por sus muchas misericordias, porque me permite este hermoso privilegio de estar en esta asamblea, ser parte de ella, participar, poder compartir también esta oportunidad y en primer lugar saludar a nuestro obispo, a nuestra pastora de diaconisa, al directorio de pastores, directorio de pastoras, a las delegaciones de diferentes países que nos acompañan, a nuestros pastores y pastoras de diferentes partes, Chile, el extranjero, esta hermosa también asamblea y hermanos que nos acompañan en esta jornada, saludarles, tanto lo personal, en nombre de mi esposa, de mi familia y la iglesia aquí en el sector de Peñalolén, específicamente en Lo Arrieta, quienes han enviado cariñosos saludos y los comparto en esta hora con glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gracias, gracias, gracias. Quisiera, con la autorización de mi obispo, tomarme unos segunditos para dar gracias al Señor. Tengo mucho que agradecer. De un momento a otro nos cambian la agenda y puedo mirar hacia atrás y puedo solamente recordar del amor del Señor, de sus maravillas, de sus milagros y poder también en esta hora utilizar algunos minutos para agradecer especialmente a nuestro obispo, a nuestros pastores del directorio, a nuestra pastora Alicia y a todo el pastorado y a la iglesia en general
agradecerle por las oraciones. En realidad, el año 2022 inicié el año con un diagnóstico un poco complejo, difícil. Me llegó un momento, un dolor tremendo en la espalda. Después de varios exámenes me detectaron una fractura en la columna. Posteriormente se transformaron en 9 fracturas en cada una de las vértebras de mi columna, declarándome con un 95% de invalidez. La comisión médica autorizó hasta mi jubilación. Hoy día me da vergüenza mirarlos, porque Dios hace misericordia en forma maravillosa. No tenía posibilidad de volver a caminar, de ponerme en pie. Solamente misericordia aparte del Señor. Ese diagnóstico la misma semana se agravó aún más porque me dijeron que la situación mía de la fractura no era otra cosa más que un cáncer. Y me lo dijo así directamente la traumatóloga que me estaba viendo la columna. Me dijo, mira, me dijo, lo tuyo no es cáncer, me dijo, es un mieloma múltiple, son células cancerígenas que andan en el cuerpo y se te pegaron en el hueso y tal vez en otra parte, en otro órgano blando. Y por lo tanto me dijo, esto hay que entrar a revisar y ver. Pero me dijo, yo me la juego por un mieloma, un cáncer, me dijo, que te ataca y que te tiene, me dijo, molido los huesos. Molido los huesos. Y así fue. Me molió la columna, 9 vértebras, desde la parte lumbar hasta la parte cervical. Solamente alabo a Dios. Uno no entiende los propósitos de Dios. Pero si hay algo que he comprendido, primero, que la oración de muchos puede mucho. He comentado en varias partes que he podido compartir en algún momento y me he sentido, como dice el libro de los Hechos, como Pedro en la cárcel que estaba a punto de ser sacado para ser, mis hermanos, ahí martirizado por Herodes, pero en esa misma noche, dice, el ángel entró, abrió la puerta, tocó a Pedro, lo sacó de la cárcel y Pedro cuando estaba afuera recién se dio cuenta que no era una visión sino que era una realidad. Y yo digo, ¿qué hizo Pedro? No hizo nada. Pero dice la Escritura, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Por eso la oración que hemos hecho recién a través de nuestro obispo hacia estos sectores en Viña del Mar, yo no dudo que Dios hará misericordia. Porque en esta misma fecha, en una asamblea como esta, se hizo una oración también por mí. Cuando estaba entrando a quimioterapia, cuando estaba entrando a todo un proceso de quimioterapia, de radioterapia, ustedes oraron por mí. Y Dios ha escuchado. Hoy no tengo cáncer para la gloria del Señor. No hay cáncer, gracias al Señor. Bendito sea el Señor, alabo a Dios por ello. Alabo a Dios por ello. Tengo varios efectos y secuelas del trasplante, de las fracturas, muchas de ellas. Tengo muchas secuelas, muchas entre ellas algunas situaciones corporales, sudoración excesiva. Me cuesta levantar los brazos, pero aquí he tenido que, mi cuerpo solo levanta los brazos para bendecir al Señor. He tenido que ponerme más morfina porque estar en pie solamente para calmar los dolores, porque las fracturas son múltiples y porque el dolor también es bastante, pero estar en este lugar es impagable. Estar en este lugar es impagable. Puedo solamente alabar al Señor en este proceso de casi un año, difícil, terrible, momento donde los dolores eran muy fuertes, no tenía ningún momento de alivio en mi dolor, descanso no tenía, día y noche con dolor, pero quiero decirle que cuando el dolor era extremo y no tenía qué hacer, la oración. Muchas veces mi esposa tiraba la mano en la noche y me ungía. En alguna oportunidad, en un momento, recuerdo mucho dolor alrededor de las 3:30 de la tarde, desesperado por el dolor, un dolor neuropático que me afectaba en todo el cuerpo. Era terrible, los dolores, no hallaba qué hacer. En ese momento mi obispo llama, ponen el teléfono y por teléfono me ungió. Bendito sea el Señor.
Termina la oración, corta la llamada y yo me giro a un lado de mi cama, que me era imposible hacerlo, pero me giré y descansé. Bendito sea el Señor. Él da alivio. La oración, hay respuesta en la oración. Hay respuesta en la oración. Bendito sea el Señor. Nunca pregunté al Señor por qué me pasaba esto. Siempre me consideré joven, siempre me consideré tal vez con mucha fuerza. Nunca pregunté. Pero lo único que puedo decirle es que en el proceso duro, fuerte y complicado, vi la gloria de Dios. Muchas veces escuché la expresión que después de la prueba viene la bendición. Pero quiero decirle, hermanos, en medio de la prueba, ahí también vemos la bendición. Por eso, si usted está pasando la prueba, siéntase bendecido. Porque podemos estar pasando momentos difíciles, pero siempre en victoria. Porque Él nos ha dicho que aunque pases por las aguas, aunque pases por el fuego, yo estaré contigo. Este proceso nos sirve, me ha servido para vivir la palabra, para darme cuenta. Y aunque siempre he creído, siempre he tenido mucha fe en la palabra, yo creo a la palabra del Señor, pero este proceso me ha servido para vivirla, para sentir que Él está conmigo, que es real. Cuando dice, aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, es una realidad. Él nunca nos ha dejado, nunca nos ha desamparado. Alabo a Dios por ello, porque en este proceso pude ver la gloria de Dios. Pude ver al Señor actuando cada día, cada momento, cada segundo en favor mío. Solamente misericordia del Señor. Lo he compartido en otras oportunidades. Momento final de mi trasplante, cuando entro al todo el proceso final para poder, mis hermanos, hacer quimioterapia y todo. Y cuando comienza todo un proceso de extracción de células madre, porque hay un trasplante autólogo, me extraen células madre, me hacen quimioterapia, me reimplantan células madre. Y cuando me internan para poder hacer todo ese proceso, estoy unos días en exámenes, y cuando comienza el día martes el proceso, a 8 de la mañana llega un equipo médico a mi sala, donde me explican nuevamente todo el proceso, me explican todo lo que va a suceder y todo, yo tengo que estar preparado. Y cuando termina la exposición de los médicos me dicen, así que a las 9 de la mañana comienza todo el proceso, y me dijo, y nosotros, me dijo, estamos a cargo. Yo soy el doctor principal y yo estoy a cargo. Y antes de irse me dice, y nos presentamos, me dijo el doctor tanto, y yo me dijo que estoy a cargo, yo soy Jesús. Cuando escuché eso, vino tanta alegría a mi corazón y le dije, Jesús, sí, me dijo, yo me llamo Jesús. Me dijo, yo estoy a cargo. Entonces le dije, si está a cargo Jesús, todo va a salir bien. Me mira, me dijo, sí, me dijo, todo va a salir bien. Comienza esa mañana, 9 de la mañana, todo el proceso. Yo llamo a mi familia, le cuento lo que estoy viviendo, le digo, ¿sabe que el doctor que está a cargo se llama Jesús? Le cuento, están los audios, está el WhatsApp, está todo lo que yo viví en ese momento, y con mucha alegría comparto todo ese momento de inicio del trasplante y todo. Y a media mañana, ya un poco agotado por todo el proceso, como una diálisis aproximadamente, algo así, y en un momento abro los ojos y veo el equipo médico y no veo al doctor, y pregunto, le digo, ¿y el doctor Jesús no está? Y me dicen, no, no hay nadie con ese nombre, pero a lo mejor debe ser del otro equipo médico. Bueno, sigo esperando, pasa un par de horas, cuando ya tipo 3 de la tarde, está culminando todo el proceso, y nuevamente yo empiezo a mirar y digo, ¿y dónde está el doctor Jesús? Y me dicen, no, me dice, si no hay nadie con ese nombre. Por allá un enfermero, me dice, oiga, me dijo, y era muy brillante, tenía alita. Yo cuando lo escuché dije, él no tiene idea, pero yo vi a Jesús. Aleluya. Bendito sea el Señor. Por eso estar aquí en esta hora, le tributo a Él todo honor, toda gloria y toda alabanza. Este pasaje que he leído me encanta cuando escucho al apóstol Pablo poder detenerse después de toda una exposición para decir que toda la gloria y toda la honra es para el Señor. Porque sabe, si hay algo hermoso es poder comprender que si nos reunimos es para adorarle.
que aunque hemos llegado para entregar nuestro informe, pero ese informe es para decir, esto es para la gloria de Dios. Porque aunque haya sido un año exitoso, aunque haya sido un año en el cual hemos visto todo tal vez coronado en forma hermosa, toda la gloria es para el Señor. Nada es nuestro, solo todo es para Él. Bendito sea el Señor. Por eso en esta tarde he podido dar lectura y vamos ahora a pasar a la palabra. Vamos a compartir lo que el Señor nos ha regalado en esta jornada. Vuelvo a reiterar, en lo personal me encanta este pasaje porque es el momento cúlmine cuando Pablo, entendiendo todos estos versos en esta exposición magistral que él hace acerca de la salvación, aleluya, no puede más que detenerse y reconocer, oh, glorioso es el Señor, oh, profundidad de las riquezas. Dios nos bendiga en esta tarde y este instante cual pasamos a la palabra sea motivo de una gran bendición, sea motivo de alegría, sea motivo de contentamiento. Gracias. Y sea el momento para que podamos entender, hermanos, pastores, compañeros, si podamos comprender en forma tal vez muy sencilla y tal vez con palabras muy simples, poder comprender que si nos reunimos es para adorar al Señor. Si nos congregamos es para adorarle a Él. Sabe que cuando estemos en la presencia del Señor, allá no habrán títulos de pastores, maestros, evangelistas. No, allá solamente habrán adoradores. Adoradores. Bendito sea el Señor. Y es lo que en esta tarde, por medio de esta palabra, quiero que podamos compartir. Hemos leído en este pasaje de Romanos. Ayer también Dios a través de nuestro pastor Jaime hacía una exposición también acerca de esta carta escrita por Pablo a una iglesia que hasta ese momento él no conocía. Romanos. Una iglesia que nace, se supone, en el tiempo de Hechos 2, momento del Pentecostés, habían algunos latinos, algunos romanos que habían llegado hasta Jerusalén y que sin duda en ese tiempo comienza la iglesia ahí en Roma. Una iglesia, mis hermanos, que solamente va con el mover del Espíritu Santo y una iglesia que se establece en esta ciudad imperial. Una iglesia sin duda que fue formada en su inicio por judíos, los cuales eran misioneros prosélitos que estaban tanto en Jerusalén y que habían regresado hasta Roma y nace esta iglesia. Vuelvo a reiterar, una iglesia que Pablo no conoce, pero que tiene muchos deseos de conocerla, muchos deseos de ir, de poder pasar. Su anhelo era ir a España y dice, cuando pase, vaya a España, pasaré y estaré también con vosotros para ver y también tener algún fruto en ese lugar. Una iglesia que en ese nacimiento motivado sin duda por judíos mesiánicos que reciben el evangelio en Hechos capítulo 2 y en ese mover, mis hermanos, se instala esta iglesia, pero esta iglesia que se forma ahí en la capital del imperio, que luego se ve afectado por la historia, pues comienza a gobernar Claudio, el César, y que en el año 50 de esa era, mis hermanos, da la instrucción para que los judíos salgan desde Roma. Los saca, da la orden de sacar a todos los judíos de la capital imperial. Por lo tanto, por alrededor, mis hermanos, de unos 7 años, la iglesia que está ahí en Roma, mis hermanos, solamente pasa a ser compuesta por gentiles, por mis hermanos romanos y griegos, los cuales han conocido también acerca del Evangelio. Luego, cuando Nerón accede al imperio, por allá por el año 54, 55, mis hermanos, da la orden para que los judíos vuelvan y por lo tanto regresan los judíos que estaban en la diáspora, van a la capital del imperio y forman nuevamente y forman parte de la iglesia, mis hermanos, esta iglesia, la cual está conformada ahora judíos y gentiles y comienza toda una disputa entre ellos, mis hermanos, acerca del evangelio, y para algunos, especialmente para los judíos, mis hermanos, se sentían cierto privilegio frente a los gentiles.
Y hay toda una discusión interna en la iglesia y toda una situación, mis hermanos, que el apóstol aprovecha para poder escribirle a la iglesia y poder clarificar algunos puntos importantes acerca del Evangelio. Alrededor del tercer viaje misionero, mientras está en Corinto, mis hermanos, algunos códex, algunos escritos antiguos, mis hermanos, incluso aparece en el título, carta del apóstol San Pablo a los romanos, escrita desde Corinto. De hecho, Febe, que es la diaconisa de Cencrea, corresponde a un sector cerca de Corinto. Erasto también era de Corinto. Por lo tanto, mis hermanos, se entiende que en ese tercer viaje, mis hermanos, cuando ya Pablo va retornando ya hacia Jerusalén, se da el tiempo para escribir este tratado magistral de la obra gloriosa de redención para la humanidad. Por eso, dentro de las 13 cartas del apóstol Pablo, la primera, y más que por ser tal vez la más extensa, sino por la importancia que ella tiene, mis hermanos, para entender en forma profunda la gracia de Dios manifestada por medio del Evangelio. Y comienza el apóstol Pablo desde las primeras líneas, mis hermanos, a reconocer y alabar a Dios. Mis hermanos, tal como ayer el Señor nos entregaba por la palabra tocante a la expresión de Pablo, que le escribe a la capital del imperio, donde está todo el poder económico, donde está todo el poder del imperio, mis hermanos, las comunicaciones, las principales carreteras eran, mis hermanos, romanas, el poder militar, la espada romana que había conquistado todo el mundo antiguo. Mis hermanos, estaba todo centrado ahí en la capital imperial. Los romanos eran en ese momento la potencia mundial que había conquistado desde Alejandría, Egipto, pasando por Asia, mis hermanos, hasta toda Europa. Mis hermanos, era tan poderosa que al mar Mediterráneo le llamaron el Mare Nostrum o el mar nuestro. Dijeron, es nuestro mar. Era poderosa. Pero como decía su palabra anoche, el apóstol decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Bendito sea el Señor. Si hay un poder glorioso, no es el poder económico. Si hay un poder, mis hermanos, fuerte, no es el militar, no es el poder de las comunicaciones, ni el poder, mis hermanos, humano, sino que el poder más glorioso es el poder del Evangelio, que cambia, que transforma, que hace nueva todas las cosas, vidas transformadas, como el Señor nos hablaba anoche por la palabra. El apóstol Pablo comienza exponiendo desde el primer capítulo acerca de la culpabilidad del hombre, poder entender, mis hermanos, que el hombre ha sido desechado por su naturaleza pecaminosa. Y nos escribe en algunas líneas desde el capítulo 1, verso 17 hasta el capítulo 3, verso 20, mis hermanos, acerca de la culpabilidad del hombre, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dios miró desde los cielos para ver si había algún justo, alguien que buscara a Dios. Y la Escritura es clara, dice, no había ni siquiera uno. Todos se desviaron, todos se alejaron. No hay nadie bueno, no hay nadie que busque a Dios. Hay una culpabilidad general de hombres, mujeres, griegos, judíos, romanos. Todos están bajo pecado y por lo tanto la sentencia está clara. Mis hermanos, su pecado los ha hecho ser destituidos de la gloria de Dios. Y no hay nada que el hombre pueda hacer para redimir, nada que el hombre pueda hacer para ser acepto delante de la presencia de Dios. No hay nada que la humanidad pueda hacer para acercarse a Dios. Lamentablemente, no tan solo, mis hermanos, está el pensamiento de acercarse a Dios. Lamentablemente, la humanidad en sí se alejó de Dios, se apartó de Dios. Bendito sea el Señor. Y es lamentable las expresiones de ese capítulo 1 de Romanos, cuando dice, Dios los dejó a sus pasiones vergonzosas. Dios los entregó. Qué terrible, mis hermanos, cuando ya no hay caso y Dios, mis hermanos, en esa su justicia, mis hermanos, ve a la humanidad perdida en delitos y en pecado y no hay nadie que busque a Dios. Oh, bendito sea el Señor. El hombre, la humanidad entera se apartó, se alejó. No hay quien busque a Dios, no hay quien pueda acercarse a Dios.
El hombre, como el apóstol también le escribe a los efesios, mis hermanos, está la humanidad muerta en delito y en pecado. No hay forma, no hay alternativa para el hombre, está muerto y el muerto no puede hacer absolutamente nada. No hay mérito en él, no hay forma que el muerto pueda hacer algo. Bendito sea el Señor. Por eso, mis hermanos, comienza esta expresión tocante a cómo Dios en su misericordia puede manifestarse. Hasta el capítulo 3, verso 20, mis hermanos, nos habla acerca de la condición humana, perdida, sin esperanza, muerta. No hay ninguna alternativa para el hombre, no hay nada. El apóstol, mis hermanos, trata de poder que la humanidad, y en este caso que la iglesia pueda comprender, mis hermanos, cuál es la condición sin Cristo, sin esperanza, muerto, sin, mis hermanos, ningún tipo de alternativa. Pero es glorioso como el capítulo 3, verso 21 comienza, mis hermanos, a hablar acerca de cómo se ha manifestado la justicia de Dios, cómo se ha manifestado el amor y la misericordia de Dios para un mundo perdido, para un mundo en desobediencia, para un pueblo que no tenía esperanza. Y el apóstol en el capítulo 3, verso 21 comienza diciendo: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, aleluya, porque todos, dice, los que creen en Él, porque no hay diferencia, bendito sea el Señor, no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Comienza a través del capítulo 3, verso 21 a hablar, mis hermanos, de conceptos nuevos para la iglesia. Y este concepto nuevo para la iglesia es la justificación. Cómo el hombre ahora es justificado gratuitamente, sin mérito, sin que haga algo, mis hermanos, en él, que tenga alguna posibilidad en sus conceptos, en sus capacidades. No hay nada que el hombre pueda hacer para ser justificado. Bendito sea el Señor, porque a Dios le plació en ese plan redentor que, mis hermanos, centrar en Cristo y en su obra redentora, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Bendito sea el Señor. Solamente por la fe centra la salvación de la humanidad, centra la redención gratuita del hombre, solamente por la fe en Jesucristo. Bendito sea el Señor. ¿Qué tiene que hacer el hombre para ser salvo? Aleluya, solamente tiene que creer en Cristo. ¿Cuántos méritos tiene usted? ¿Cuántos méritos tengo yo para poder estar en este lugar? Ninguno. Muchas veces decimos: Señor, ¿qué viste en mí? Señor, ¿qué viste en mí? ¿Sabe lo que vio? Nada, absolutamente nada. ¿Y sabe para qué? Para que la gloria sea de Él. Oh, aleluya. Bendito sea el Señor. Le ha placido centrar la justificación, la redención de la humanidad solamente en el creer, el mirar a Cristo, el reconocerle como el Salvador. Aleluya. Bendito sea el Señor, porque todo aquel que en Él cree es salvo. Oh, bendito sea el Señor. Dios le ha placido, mis hermanos, centrar la salvación, la redención, el perdón de pecado, la salvación de la humanidad en el creer en Jesucristo. Pablo le habla primero de la culpabilidad del hombre, luego le habla acerca de la justificación, de cómo somos salvos por medio de la fe. Como le dice a los efesios: y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Bendito sea el Señor, para que nadie piense que tiene mérito alguno para estar acá, sino que solamente gracias a la misericordia, a la bondad y al amor del Señor inigualable en favor nuestro. Bendito sea el Señor.
Luego continúa, mis hermanos, después de la justificación, que es el proceso que tiene el creyente. Mis hermanos, primero entender que estamos perdidos, luego comprender el gran amor de Dios para con nosotros, cómo nos justifica por medio de la fe, y luego a través, mis hermanos, de los capítulos posteriores, mis hermanos, comienza todo el proceso de la santificación. Bendito sea el Señor. El proceso que el hombre comienza a vivir, mis hermanos, para poder vivir esta vida del momento que recibe la salvación de su alma, comienza a vivir una vida nueva. Una vida, mis hermanos, que debe agradar a Dios. Por eso el apóstol Pablo en los capítulos 7, 8, mis hermanos, nos habla tocante a qué vamos a hacer. ¿Vamos a perseverar en el pecado? Y él mismo, mis hermanos, en estas preguntas retóricas dice: de ninguna manera. De ninguna manera, no hay forma que nosotros podamos, si hemos sido salvos, poder, mis hermanos, vivir ahora en la carne, sino que el Señor motiva para que el hombre pueda vivir en el Espíritu. Y el apóstol añade, dice: con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Bendito sea el Señor. El apóstol, mis hermanos, expresa acerca de la necesidad de la santificación del hombre, el poder comprender que es una necesidad, mis hermanos, vivir una vida que agrada al Señor. Sin duda, mis hermanos, seguimos siendo hombres y mujeres con falencias, con errores, con pecado, pero la diferencia es que no practicamos el pecado, sino que el Espíritu Santo que mora en nosotros es el que cada día nos está, mis hermanos, ahí tocando nuestra vida, y en forma inmediata, cuando hemos caído, viene su Espíritu Santo con triña en nuestro corazón y nos damos cuenta que hemos pecado, que hemos caído, y nos lleva ante la presencia del Padre, y por medio de Jesucristo somos justificados. Bendito sea el Señor. Y es mis hermanos, es una situación diaria, constante, que puedo decirle en esta hora, cuántos de los que estamos en este lugar, hoy día el Señor no nos ha perdonado alguna falta, algún error. Bendita misericordia del Señor sobre nosotros. Y por lo tanto, mis hermanos, el apóstol va exponiendo acerca de la culpabilidad, acerca de la justificación, y también acerca de la santificación. Es el proceso diario de la vida del creyente, tratando cada día, mis hermanos, que sin duda es el Espíritu Santo que está trabajando en el hombre para que vaya produciendo los frutos, porque es los frutos del Espíritu, no son frutos nuestros, sino la gracia de Dios trabajando en el corazón del hombre. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nada, todo lo hace Dios por medio de su misericordia. No hay esfuerzo humano que lleve para que el hombre pueda, mis hermanos, decir: yo soy un hombre irreprensible, yo vivo una vida en santidad, sino que todos nosotros debemos decir: el Señor en su misericordia me sostiene, porque si no fuera por el Señor yo no estaría en este lugar. Bendito sea el Señor. Y así el apóstol va exponiendo, mis hermanos, y llega el capítulo 11, donde hay una realidad innegable, porque la situación de la iglesia en Roma, los judíos, mis hermanos, pensaban que tenían ciertos privilegios por sobre los romanos, por sobre los gentiles. Y por eso lo primero que el apóstol Pablo trata de decir: hay una igualdad de condiciones entre judíos y gentiles porque todos pecaron. Trata el apóstol de ordenar la iglesia porque somos diferentes. Sin duda somos distintos, pero delante de la presencia de Dios somos iguales. Y su sangre bendita fue entregada por amor a nosotros, por parejo, todos nosotros. No había nadie que dijera: no, yo necesito al Salvador, sino que todos nosotros reconocemos que solo por la gracia de Dios y su misericordia estamos en este lugar. Y el apóstol, mis hermanos, va ordenando y va diciéndole a judíos y a gentiles cómo la misericordia de Dios se ha manifestado gloriosamente, cómo el amor de Dios se ha manifestado, mis hermanos, del cielo para con el hombre. Porque el Evangelio, mis hermanos, es la obra gloriosa de Cristo en la cruz del Calvario, pero también, mis hermanos, el plan de salvación del cielo para con la humanidad. El plan de Dios para rescatar al hombre, para rescatar a la mujer. Pablo, mis hermanos, trata de exponer en cada uno de estos capítulos acerca, mis hermanos, de la salvación. Está exponiendo teológicamente los puntos importantes acerca de la redención de la humanidad. Y en estos versos finales, mis hermanos, de este capítulo 11, mis hermanos, que hay una
como hay una división del capítulo 1 hasta el capítulo 12, porque a través del capítulo 12 en adelante comienzan los deberes cristianos, pero hasta el capítulo 11 está doctrina, está el plan de salvación, está, mis hermanos, estipulado teológicamente lo que significa el conocimiento de Dios y cómo podemos nosotros entender la redención de la humanidad. Bendito sea el Señor. Y los versos que hemos leído nos llevan, nos dice, mis hermanos, pues como vosotros también en otros tiempos erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que con la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Bendito sea el Señor. El apóstol, mis hermanos, va resumiendo completamente toda esta exposición magistral de la redención de la humanidad, mis hermanos, y le habla a judíos y a gentiles y le dicen, ¿saben que a los judíos los sujetó a desobediencia para que entrara también los gentiles a esta salvación? Y luego también está escrito que una vez que entre la plenitud, mis hermanos, de los gentiles, dice, todo Israel será salvo. Bendito sea el Señor. Y cómo, mis hermanos, el apóstol les pone, y sujetó a desobediencia a los gentiles, a los judíos, para que entraran los gentiles, y sujeta a desobediencia a los gentiles para también alcanzar a los judíos, porque el corazón de Dios es que todo hombre conozca la salvación. El propósito de Dios, que tanto judíos como gentiles puedan reconocer la bondad y la misericordia de Dios. Mis hermanos, y en este punto, cuando Pablo está dando a conocer, dice los versos finales del capítulo 16 o parte de ello, nos dice que Pablo fue quien dictó la carta, pero Tercio quien la escribió. Bendito sea el Señor. Y trato de imaginarme cómo Pablo haciendo mis hermanos, está dictando a que Tercio vaya escribiendo acerca de toda esta misericordia de Dios y que mis hermanos, este plan de salvación, mis hermanos, hacia la humanidad. Y por lo tanto llega el momento en el cual Pablo, mis hermanos, cuando ha expuesto toda la misericordia de Dios manifestada a judíos y a gentiles y cómo el plan de Dios ha permitido, mis hermanos, que los gentiles puedan también acceder. Los que estaban antes en desobediencia ahora sean acercados, los que no tenían esperanza ahora tengan esperanza. Y cómo Dios en su misericordia quiere alcanzar a toda la humanidad. Y mientras Pablo está dictando esta carta, llega el momento en el cual él se detiene. Bendito sea el Señor. Se detiene. Porque frente a todo lo que Dios le ha dado por medio del Espíritu Santo para que escriba, comienza a darse cuenta del gran amor de Dios. Y comienza en un momento a decir, oh, profundidad de las riquezas de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Mis hermanos, luego de toda la exposición que ha ido dictando para que Tercio vaya escribiendo acerca de la salvación, Pablo en un momento se detiene para decir, oh, qué grande es el Dios Todopoderoso. ¿Cómo entender? Es insondable cómo Él actúa, sus juicios son increíbles. El Dios que servimos es un Dios maravilloso, es un Dios asombroso, que ¿quién puede entender su mente? Que ¿quién puede comprender sus juicios? ¿Quién puede entender sus caminos? Bendito sea el Señor. ¿Cómo uno puede en la mente limitada comprender la mente de Dios? ¿Cómo uno con su mente limitada puede comprender la misericordia de Dios? Bendito sea el Señor. Y Pablo expone, mis hermanos, esas riquezas, esa misericordia de Dios, esa ciencia y ese conocimiento de Dios que en su misericordia, mis hermanos, Él nos expone por medio de la palabra, que Él conoce nuestra vida y Él conoce nuestro corazón. Pablo trata de exponer lo maravilloso que es Dios y lo inentendible que es Dios. Como dice el poeta en un momento, en una línea de un coro, dice, yo no lo puedo entender, pero Él me ama. Lo que Pablo trata de entender, mire qué importante y qué glorioso y qué maravilloso es la mente de Dios, cómo Él actúa para poder alcanzar a toda la humanidad, cómo entender su misericordia, cómo entender sus caminos, cómo entender sus juicios.
Bendito sea el Señor, porque sepa usted, mis hermanos, que hay personas mucho mejores, que hay personas más nobles, más tal vez honestas, mis hermanos, y que podrían estar en este lugar, pero a Dios le plació que usted esté y que yo esté. Si eso no es misericordia de Dios manifestada en nuestra vida, si eso no poder entender cómo Él actúa. Bendito sea el Señor. El apóstol, mis hermanos, en estos versos nos dice, mis hermanos, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. No podemos nosotros entender. Es, mis hermanos, profundo su conocimiento. Alto es, dice el salmista, no lo puedo entender. Bendito sea el Señor. El Salmo 139 nos regala esas expresiones gloriosas, mis hermanos, como muchas veces observamos la grandeza de Dios, ese alto conocimiento de Dios para con la humanidad. Oh Jehová, dice, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido de lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí tú las sabes todas. Bendito sea el Señor. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. No lo puedo entender, dice Pablo. ¿Cómo entender? Sus caminos son inescrutables. ¿Cómo entender que Dios permite que Esteban, el gran, mis hermanos, diácono poderoso en la Escritura, cómo poder entender que Dios permite que él, aleluya, sea apedreado o muerto? ¿Cómo entender que él va a la siga de un hombre tan malo como Saulo y salga a su encuentro? ¿Cómo entender, mis hermanos, cómo Dios permite estas cosas inentendibles para nosotros? ¿Cómo poder entender sus caminos, sus planes, que son, mis hermanos, muchas veces no sabemos, no entendemos lo que Dios está haciendo? Bendito sea el Señor. Las pruebas, cómo toma las pruebas para bendecirnos, cómo toma nuestras dificultades para que veamos su gloria. ¿Quién puede entender eso? Que en los momentos más difíciles, que en los momentos de la enfermedad es donde Dios está más cerca de nosotros. ¿Quién puede entender? Por eso, mis hermanos, Pablo dice, ¿y quién puede entender la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién puede entender? Muchas veces nosotros pensamos que podemos darle algún consejo al Señor. ¿Cuántas veces preguntamos, Señor, por qué? ¿Cómo que Él nos tiene que dar alguna explicación? Bendito sea el Señor. Isaías dice, mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. ¿Quién puede entender la mente del Señor? Añade, dice, ¿quién fue su consejero? Y es ahí donde muchas veces nosotros entramos, mis hermanos. Somos muy buenos para dar consejos. Todos somos entrenadores cuando juega la selección. Todos somos buenos para decirle a Dios lo que tiene que hacer. Aleluya, pero sabe que Él conoce todas las cosas. Por eso sus planes siempre son perfectos. Por eso sus planes siempre son perfectos. Bendito sea el Señor. Y que hay muchas cosas que hoy día no entendemos. Hay muchas cosas que hoy día tal vez no podemos entender. Aleluya, pero lo único que sé es que yo puedo descansar en Él, porque los pensamientos de Dios son de bien para nosotros. Bendito sea el Señor. Si Él no quiere la muerte del pecador, si Él quiere que todos podamos proceder al arrepentimiento. Bendito sea el Señor. Y después de todo lo expuesto, después de todo lo que el apóstol, mis hermanos, expone, enseña, transcribe, tercio, tocante a los milagros, mis hermanos, y a la exposición, mis hermanos, de lo que significa la salvación de la humanidad, no puede Pablo continuar, sino que tiene que culminar y decir, porque de Él, y para Él, y para Él, y por Él son todas las cosas. Bendito sea el Señor. ¿Y sabe por qué? Porque es imposible, una vez que hemos entendido parte del Evangelio, si hemos entendido en parte la salvación de la humanidad, no poder levantar nuestros brazos al cielo y decir, Señor, para ti es la gloria, para ti es el honor, para ti es la alabanza. Desde la teología a la doxología. La doxología es la palabra de adoración a Dios. La teología significa el hablar, el conocer, el estudiar de Dios. Por eso es imposible que una vez que hemos podido entender en parte
en forma muy simple, tal vez el Evangelio, como muchas veces repetimos. Un pastor nuestro la mañana en el devocional dijo: yo lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo. Pero solamente esa simple convicción del corazón nos permite levantar nuestros brazos al cielo y decir: para ti es la gloria, para ti es el honor y para ti es la alabanza. No lo puedo entender por qué me rescataste. Oh, aleluya. Yo no puedo entender por qué me has traído. Bendito sea el Señor, pero lo único que sé es que tú mereces todo honor y toda gloria. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. El apóstol, después de exponer magistralmente y en forma profunda acerca del Evangelio, no puede más que dejar el lápiz a un lado y levantar sus brazos al cielo y bendecir a aquel que lo ha dado todo por nosotros. Porque Cristo es todo y fue entregado por amor a nosotros. Hay muchos maestros, muchos teólogos, muchas veces de forma simple decimos: tal vez yo no entiendo tan poco, pero sabe que lo poco que puedo entender del Evangelio ya es suficiente para rendirle a Él todo honor y toda gloria, porque lo único que sé es que Él me rescató. Oh, aleluya. Lo único que sé es que Él me sacó de las tinieblas a esta luz admirable. Yo lo único que sé, aleluya, que estaba perdido y que su mano de misericordia me trajo. Ya con ese conocimiento tal vez simple, ya es suficiente para adorarle, para reconocer que para Él es la gloria, el honor y la alabanza. Y si usted entiende algo más, también sea para la gloria del Señor. Para la gloria del Señor. Lo que usted sabe, lo que usted ha entendido, usted que es maestro, usted que es un gran teólogo, no sea para envanecerse, sino sea para agachar la cabeza y levantar los brazos al cielo. Oh, aleluya, y decir: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, y a Él sea la gloria por los siglos. A Él sea la gloria. Nadie más merece la honra en esta tierra ni la alabanza, sino solamente el que vive, el que reina, y puedo decir el que está con nosotros. Y aunque alguien diga: no lo siento, da lo mismo, Él está acá. Aunque diga: yo no lo siento, no importa, eso no cambia en absolutamente nada, porque Él está en este lugar. Termino mis palabras con esta doxología gloriosa, Apocalipsis 4, el verso 8 en adelante, dice: los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¡Oh, aleluya! Saca tus coronas y ríndela delante del Señor. Saca tu corona y póstrate delante del Señor. Tu vida sea una adoración, porque si hay alguien digno, es el Señor. Y para Él y solo para Él sea la gloria, la honra y la alabanza por todos los siglos. ¡Aleluya! Amén. Y la gloria es para el digno, ¿eh? Gloria a Dios para siempre. Le daría más gloria